Son las 6 de la mañana, 18 minutos. Un tema controversial que estamos discutiendo este fin de semana y con el cual arrancamos esta semana es una investigación que presenta la Fundación para la Libertad de Prensa FLIP. Es un informe sobre las labores realizadas en Internet por el Ministerio de Defensa en medio del paro nacional. La investigación de la FLIP señala que a mediados de este año el Ministerio de Defensa y las fuerzas militares adelantaron una campaña para atacar virtualmente a quienes los criticaban con estrategias de vigilancia en línea que según la FLIP deben ser revisadas. Está con nosotros a esta hora el director ejecutivo de la Fundación para la Libertad de Prensa FLIP, el señor Jonathan Bock. Señor Bock, gracias por acompañarnos. Buenos días. Luis Carlos, muy buenos días. Básicamente lo que ustedes encuentran es que durante el paro el Ejército Nacional, las autoridades, el Ministerio de Defensa, las fuerzas militares, realizan una campaña en Internet que da a entender que Colombia está siendo atacado virtualmente también y que lo están bloqueando y que hay más o menos un ataque virtual, algo que termina no siendo cierto. ¿Ese es el fondo de la investigación que ustedes han realizado? Luis Carlos, aquí hay dos cosas con el asunto de la política de ciberpatrullaje y que nosotros advertimos en la investigación. La primera es el origen de esta campaña, que es el Ministerio de Defensa lo presenta como un ataque que estaban recibiendo, un ciberataque que estaba recibiendo la fuerza pública. Y a partir de ese ambiente que se genera, lanzan una campaña que es el hashtag Colombia es mi verdad. Y con esto lo que empiezan a realizar es una serie de monitoreos y de etiquetado de noticias falsas al contenido que ellos entienden ataca a la institución. Ese es el origen y es la génesis de una campaña que 6 meses después sigue sosteniéndose y sobre la que nosotros hemos advertido en varias oportunidades los riesgos que esto trae para la libertad de expresión y que, como se lo advertimos a la CIDH en su visita que hizo a Colombia y que la CIDH le hizo la recomendación al Estado colombiano de abstenerse de realizar ese monitoreo y etiquetado del contenido en redes sociales porque eso termina criminalizando ese tipo de contenidos. Ese es el marco de la investigación y de las preguntas que planteamos al Ministerio de Defensa y las preocupaciones que realizamos en materia de libertad de expresión. Señor Bock, eso del autociberataque, ¿quién lo dice? ¿Lo dicen ustedes o lo dijo en su momento algún representante de las fuerzas o el ministro de Defensa? Porque lo que ustedes exponen en el video, cuando señalan que las redes sociales oficiales ese día amanecieron en su portada con un mensaje que decía literalmente intento de bloqueo, pues eso puede ser una interpretación de ustedes. En ese momento es evidente que en el país había una cantidad de bloqueos y el tema de conversación eran los bloqueos a las vías y sí una cantidad enorme de noticias falsas todos los días. Es decir, ¿hay evidencia concreta de que eso fue presentado como un autociberataque o es una interpretación de la FLIP? No, nosotros nos basamos en un contrato que hay, un contrato por 900 millones, donde con la empresa Alotrópico se establece una estrategia para generar, como digo, este ambiente de que es importante combatir las noticias falsas y que el Ministerio y las Fuerzas Armadas estaban bajo ataque. Entonces, en ese contrato, donde además con los soportes que los hemos publicado, está el paso a paso de cómo se debía fingir ese ataque y que de las 6 de la mañana a las 9 de la mañana las redes debían aparecer en negro, que posteriormente debía publicarse un video donde se contaba y se lanzaba la campaña para combatir la desinformación. Entonces, esto está documentado en ese contrato y pues así fue como sucedió. Nosotros podemos ver efectivamente las redes sociales de las Fuerzas Armadas siguieron las instrucciones y el video seguía las instrucciones que la empresa Alotrópicos le había establecido y le había recomendado al Ministerio de Defensa. Señor Bock, con los buenos días, le saluda William Calderón.
¿Le satisfacen las explicaciones que ha dado hasta ahora el ministro de Defensa sobre la orientación, el foco del contrato y la manera como desestima las acusaciones que ustedes han lanzado? Pues yo entiendo que son explicaciones que resultan insuficientes porque desde el Ministerio de Defensa no se hace ninguna alusión a ese contrato que está ahí, que es público, y así como los soportes. Y yo creo que en el fondo hace falta una discusión responsable sobre este tema que no la está dando el Ministerio de Defensa, porque aquí estamos hablando que hay un monitoreo del contenido de redes sociales que va en contravía de los estándares de libertad de expresión. Y es que es muy peligroso hacer este tipo de monitoreo porque pues no hay unos criterios objetivos que establezcan qué es una información falsa. Entonces es adjudicarle unas responsabilidades a funcionarios públicos que no les corresponden y que queda pues de una manera discrecional muy amplia establecer esto sin saber además qué se está haciendo con esos datos que están recolectando. Y esto lo hemos visto en países, por ejemplo, como Nicaragua, con la ley del ciberdelito, o en Venezuela con la ley del odio, que son herramientas muy amplias que aplican el derecho penal a las opiniones que se lanzan en redes sociales. Entonces sí creo que esto merece un debate muy responsable y serio sobre los asuntos de fondo que plantea esta política de ciberpatrullaje. Sí, señor Bog, y es que es importante lo que usted dice cuando señala quiénes deben ser entonces los que tengan la función de decir en el debate público de las redes qué es verdad y qué es mentira. Pero es que me llama la atención, yo vi todo el video y leí todo el texto que ustedes publicaron en su página web y ustedes, por ejemplo, utilizan expresiones de que el Ministerio de Defensa y las fuerzas militares comenzaron una campaña para atacar a quienes los critican y cuestionan. Pero lo que no veo en todo ese reportaje son los datos de las noticias falsas que vimos todos durante el paro nacional, que sí existieron. Yo no sé si usted las vio. Dijeron que en el Éxito de Cali estaban descuartizando personas, dijeron que habían unas fosas comunes en el Valle y que ahí estaban enterrando jóvenes, dijeron que el ESMAD había asesinado a un joven en Santander disparándole a la cara con una pistola a quemarropa. Es decir, la cantidad de noticias falsas durante el paro sí existieron y ustedes presentan este reportaje simplemente como cuestionamientos o críticas al Ministerio de Defensa o a las fuerzas y no como noticias falsas. No, por supuesto que las noticias falsas es un problema de fondo y es un problema muy grave que tiene unas implicaciones a diferentes niveles que por supuesto eso no se desconoce. Sin embargo, hay un consenso generalizado que la manera de hacer frente a las noticias falsas no deben ser ni implementar el Código Penal, que además en el caso colombiano no existe el delito por publicar noticias falsas, y pues que debe ser además realmente con pedagogía y realmente con una capacidad de poder pues alfabetizar también a las audiencias. Claro que vimos muchas noticias falsas, pero lo que nosotros cuestionamos es la manera en la que se está haciendo frente desde el Ministerio de Defensa, que además, si revisamos el video que publicó el ministro, pues se utiliza un lenguaje de ciberterrorismo y que las noticias falsas son ciberterrorismo y eso no es tal y como digo en Colombia no está tipificado dentro de ninguna ley ese tipo de delitos. Entonces aquí el punto central es que utilizar el Código Penal o intentar establecer delitos para las noticias falsas es sumamente riesgoso porque no hay unos criterios objetivos para establecer eso. Y pues claro que las noticias falsas es un reto, además, no solamente en Colombia, sino para todo el mundo, de cómo hacerle frente, y pues eso sigue siendo un tema que hay que abordar y que hay que abordar de manera pedagógica seguramente. Ahora, señor Bog, siguiendo por la línea de lo que plantea Santiago, pues quedan muchos interrogantes, muchas dudas de la manera como aparece esta investigación de la FLIP, pues porque hasta ahora suponíamos que el trabajo de la FLIP era proteger a la prensa, a los medios de comunicación, y aparecen como investigadores, pero justamente como investigadores en un caso que termina atacando al gobierno nacional. Cualquiera podría pensar que se está disfrazando la libertad de prensa o la tarea que adelanta la FLIP para hacer activismo, para atacar al gobierno.
No, de ninguna manera. Esto es un asunto que nosotros le hemos hecho seguimiento desde hace 6 meses, que hemos advertido ante la CIDH, porque por supuesto tiene unas implicaciones que limitan la libertad de expresión en redes sociales. Nosotros y pues también no entendemos que el ministro de Defensa en sus declaraciones infiera que nosotros estamos haciendo algún tipo de política. La FLIP nunca ha hecho política. En este caso nosotros siempre hemos hecho una veeduría sobre las acciones que realiza el gobierno y en diferentes momentos hemos advertido sobre los riesgos que tienen políticas o decisiones que se tome desde el gobierno. Entonces, nosotros estamos pues claros que esto es un asunto de máxima relevancia y de una política que, como digo, puede tener unas implicaciones muy serias que hemos visto en leyes que se toman en otros países. Señor Bock, buenos días, lo saluda Juan Lozano. Usted mencionaba el video de respuesta del ministro de Defensa y ahí hay un tema que usted también ha mencionado, que es el de la empresa Alotrópico. La FLIP se refería a la empresa como la que supuestamente se habría contratado para estos propósitos. Y el ministro dice en el video que no es cierto, comillas, que se haya pagado cientos de millones para llevar a cabo esa campaña, porque esta fue fruto de un trabajo articulado de las entidades del sector. ¿Cuál es la realidad de Alotrópico? Pues nosotros lo que sabemos y lo que es público es el contrato que hay firmado con la empresa, que como digo, lo publicamos en la investigación, y que están los soportes de lo que la empresa le entregaba al ministerio, donde se describía toda esta campaña que debía llevar a cabo. Y nosotros también advertimos que esta misma empresa Alotrópico fue la que hace 1 año y medio fue contratada por Presidencia para, dentro de sus estrategias de comunicaciones, realizar categorizar a influenciadores o a usuarios de redes sociales en positivo, negativo o neutro. Entonces, es una empresa que ya ha tenido contratos con el gobierno, puntualmente con el ministro Diego Molano, y que tiene unas estrategias de comunicaciones agresivas, a mi juicio, y que en este caso pues fueron utilizadas para hacer esta estrategia de posicionar o de generar un ambiente de atacar a las noticias falsas. Señor Bock, finalmente, o como gran conclusión, ¿cómo debería entonces el gobierno o un determinado estamento del gobierno enfrentar esos ataques que existen? O sea, las bodegas siempre están del otro lado, hay claramente unas estrategias, incluso se ha hablado desde otros gobiernos para desprestigiar a determinada institución. ¿Cómo se enfrenta esto que no sea, por supuesto estamos de acuerdo, con dineros del Estado? Como digo, es un reto muy difícil, que no tiene unas soluciones inmediatas además, y que esto requiere de una serie de lineamientos que pues toman más tiempo y sobre los cuales es muy importante, y como lo han advertido muchísimas entidades que trabajan en el tema, pues se necesita unos planes de alfabetización, unos planes de generar conciencia y de campañas. Y por supuesto, pues creo que también esto es muy importante que se trabaje de manera articulada y conjunta por las diferentes entidades del Estado. Eso es sin duda una prioridad y así debe entenderse, pero insisto en que el camino no debe ser el de aplicar el Código Penal o el de querer criminalizar el contenido en redes sociales. 6:32 a.m. Señor Jonathan Bock, director ejecutivo de la Fundación para la Libertad de Prensa, FLIP, gracias por darnos unos minutos aquí en la FM. Muy amable, muy gentil. Muchas gracias, Luis Carlos, a ti y al equipo.